en la vereda Pasquilla, ¿no? Una caliquita, ¿no? Sí. Vamos a hablar con Oscar Barón. Él es una de las personas probablemente que ha recorrido y conoce mejor estas zonas de la cuenca media y alta del Tunjuelo y Sumapaz. Nuestra propuesta es la recuperación de la memoria a través de la conversa con actores, con sabedores, con comunidades, tratando de allanar lo que hemos denominado el camino hacia el Tsunami. Entonces, la idea de estas conversas es primero mirar un poco como la historia personal, ¿no? ¿Quién es Oscar Barón? ¿Cómo ha transcurrido su vida en estos territorios? Para después poder ahondar un poco en los conceptos de la memoria, en la relación de esa gran urbe con respecto al Sumapaz. Entonces, pues es conversar de eso. Cómo nos cuenta un poquito primero de su vida, ¿no? Yo en alguna época cuando quise buscar trabajo formal, jugaba con una respuesta cuando uno le decían traiga su hoja de vida. Instintivamente yo respondía mi vida no cabe en una hoja. Y lo volví a un chiste. Pero hoy en día sí entiendo que eso es cierto. Porque la vida de una persona, de ninguna persona, cabe en una hoja. Es mucho lo que se ha hecho como para que se la condensen en un formato cuadriculado. Y eso me llevó a recordar por qué hoy muchos, pues incluido Javier, estamos en un proceso que le hemos denominado Asamblea Sur. Y si revisáramos cada uno de los que hemos integrado ese proceso, con todas las diferencias, con todo lo que haya habido, pero seguro tenemos unas similitudes, ¿no? Y es que tal vez de las cosas que más nos ha gustado es caminar y conversar, ¿sí? Luego se lo acuñamos a Asamblea Sur, pero si nos revisamos cada uno y cuando nos hemos puesto a contar nuestra vida, eso es lo que más hemos hecho, caminar y conversar. Y son dos ejercicios, dos actos muy sencillos, pero son contundentes. Porque el que camina, digamos que va asimilando lo que se llama geografía, topografía, clima, todos estos asuntos propios de la naturaleza los va asimilando uno sintiéndolos, más que inicialmente conociéndolos desde la academia, lo siente. Pero además el trasladarse permanentemente de un lugar a otro le va generando a uno esa capacidad de discernir las contradicciones que hay en un lugar, contradicciones sociales o también la diferente forma en que la estética, la naturaleza se ha venido dando. Y conversar es estar junto con el otro o con los otros, manteniendo en presente la historia de cada uno o la historia de una comunidad o en algunos casos de la humanidad. Porque el conversar es sacar del otro de una manera amable y tranquila lo que él ha contenido en su corto tiempo de vida, pero también lo que ha heredado de las vidas de aquellos otros que lo antecedieron, papás, abuelos, etc. Entonces conversar es sacar, ¿sí? Y ahí se va construyendo un relato, ¿sí? Y luego un gran amigo mutuo de Asamblea, Jimmy Vieira, nos dice es que conversar es caminar juntos, dar la vuelta juntos. Entonces sí tiene sentido, nosotros no lo entendíamos así. Para los babalaos, conversar es eso, dar la vuelta juntos, caminar juntos. Entonces sí tiene mucho sentido para nosotros cuando decimos caminando y conversando, se conoce, se transforma. Entonces, si uno lo pone en lo individual, más por el ejercicio, efectivamente lo que yo más he hecho desde los 6 años es caminar y conversar. ¿Sí? Yo me salgo de la casa más amenazada, en lo que en ese momento se iba uno a gaminear, que era un término despectivo, ofensivo,
A mí nunca me incomodó ese término, hoy me encanta ese término, porque entendí que era efectivamente estar conociendo ese pequeño universo en que uno está, el barrio o una parte de la ciudad, conocerlo a través de caminar, de romper el encierro. Y lentamente desde la niñez fui entendiendo que algo que a mí me asusta es el encierro, ¿sí? Y la manera de uno liberarse es estar afuera, ¿sí? Y afuera con el otro, sin que haya un propósito, o no siempre hay un propósito preestablecido, ¿no? Estar afuera, ¿sí? Romper el encierro. Y entonces eso lo va llevando a uno, a mí me fue llevando a conocer desde muy pequeño cosas, situaciones, experiencias que a otros les ha costado tiempo conocerlas por otras circunstancias. Pero también me fue permitiendo a muy pequeño, muy adolescente, entender la política, entender la sociedad, entender sus contradicciones, valorar la lucha y los esfuerzos de mucha otra gente de la que pude conocer de pequeño y la que ellos me contaron. Un asunto que a mí me permitió caminar y conversar desde niño fue, además de ver y sentir de alguna manera, valorar mucho el trabajo de los obreros. Yo en la palabra obrero recojo todo aquel que le toca cumplir una jornada para ganar un ingreso y rentarles demasiado a otro. ¿Sí? Entonces el vendedor ambulante, el conductor, el obrero propiamente como clásicamente se le define. Porque en la calle lo que uno ve es la gente trabajando. De cualquier forma, pero la ve trabajando. Claro. Eso a mí me llevó a valorar mucho y a asumir en toda mi vida que cualquier asunto que hagamos siempre hay que ir a la fuente de la información. Y la fuente de la información, tal como puede ser la academia, un texto, un investigador, para mí prioritariamente es el obrero. Porque así él no tenga una comprensión técnica o científica del asunto que hace, tiene la vivencia concreta de estar o transformando una materia prima o comercializando una mercancía. Ahí hay una fuente de información que casi nunca la valoramos en su dimensión. Yo podría resumir que esa ha sido mi historia, caminar, conversar, y es por ahí que yo llego a la academia, contrario a otra cantidad de personas que van primero a la escuela, al colegio, a la universidad, y desde allí conocen el mundo o tienen una visión del mundo. Yo la adquirí fue de esa manera. Y un poquito antes, frente a los padres, los abuelos, ellos, ¿de qué región vienen? ¿O ya estaban aquí en la ciudad? De niño no lo entendía así, hoy sí lo aseguro. La línea muisca nuestra es total, por ambos lados, paterna y materna. Mi papá es de Cómbita, Boyacá. Yo alcancé a conocer a mi bisabuela, la abuela de él. Ella murió de 120 años. Y su imagen, la que más recuerdo, es de esa india muisca antigua, allá entre una montaña al lado de un fogón, ¿sí? Y a través de ella y de la hija de ella, o sea mi abuela, conocí relatos de lo que ellos lograron aprender y recordar de cómo era el pueblo muisca en esa parte de Boyacá, Cómbita y su alrededor, Vitama, Sogamoso. Mi mamá es de Gama, Cundinamarca, que es el otro lugar que luego logro entender, fue uno de los puntos donde más se pervivió la presencia muisca físicamente, pues como poblado, y donde hoy existen cualquier cantidad digamos, de reliquias, pues de presencia de ellos. Entonces, de origen campesino, de línea muisca directa. Ellos llegan a Bogotá, como le pasó a la inmensa mayoría de los pobladores de este país y de las ciudades sobre todo, por la violencia. Ellos llegan, también llegan digamos, una línea muy interesante porque ellos llegan a vivir donde ya vivían familiares de ellos, un poco más adultos, que habían salido por las mismas circunstancias. Y hablando con esos familiares antes de mi papá y mi mamá, ellos llegaron siguiendo la huella que habían dejado otros parientes o paisanos de la región, que es toda lo que llaman hoy como el borde oriental de Bogotá, entre el barrio La Perseverancia hasta lo que hoy son El Dorado, Las Cruces. Todo ese borde es tal vez donde más se concentró la presencia boyacense, sobre todo boyacense, algo cundinamarqués, algo santanderiana, cuando la santanderiana se concentró más hacia el
suroriente, y de presencia indígena, mucha ahí por ese borde, tanto que cuando en los últimos años hemos revisado por qué los huitotos, cuando llegan a Bogotá, se concentran alrededor de las cruces, precisamente es porque encuentran allí, de alguna manera, esa presencia muisca, ¿sí? De la línea de mi papá y mi mamá se mantiene por ese lado, aquí se vuelven obreros, mi mamá empleada del servicio, y mi papá obrero de la minería, y desarrollan su vida en esas dos labores, hasta que mi papá muere, él muere muy joven, papá muere a los 39 años, y mi mamá sigue manteniendo los 4 hijos, somos 4, 3 hombres y una mujer, como empleada del servicio. Ese fue su trabajo durante muchos años hasta que se pensionó. Digamos que eso también a mí me marca mucho el no tener un papá, o él haberse ido tan joven. Entonces yo no logré afincar una imagen de papá como debe ser, digamos, en una línea correcta de familia y de sociedad. ¿Sí? Eso es el otro elemento que me lleva a mí a salir a la calle, a buscar otro referente de fuerza. No de fuerza en términos despectivos, sino como esa firmeza que en algún aspecto la da el hombre, ¿sí? Pero también me mantiene atado al respeto por la mujer, por el sufrimiento que vi con mi mamá. O sea, las imágenes que yo tengo de ella en mi niñez es una mujer saliendo a las 5:30 de la mañana a trabajar, previo trabajando en la casa haciéndonos el desayuno, todo el día, regresar 7, 8 de la noche, agotada físicamente, trayendo trabajo para la casa, que en este caso era lavar y planchar ropa de los ricos, ¿sí? Llorando por la escasez de dinero, por las necesidades nuestras, y también por el recuerdo del marido, del compañero que se fue muy joven, ya que vive a los 28 años. Claro. ¿Sí? Ella nos da un ejemplo que puede ser criticable, pero que es interesante. Ella asume criar a sus 4 hijos para que estudien, para que tengan un comportamiento más decente, cuando el mío siempre fue, yo no sé si indecente o no, pero siempre fue de calle. Ella lo asume como prioridad en su vida y renuncia a tener un compañero. Ella vino a tener un novio ya como a los 50 años, 60 años, mi mamá vino a tener otro novio, pero más porque nosotros le dijimos, sí, no, consígase un man y conviva, usted tiene todo el derecho, ni más, o sea, la única condición es que el tipo no se ha atrevido en ningún sentido, sí, pero para nosotros fue muy, y en especial para mí esa vaina me marcó mucho de cómo establecer el orden de prioridades, que es algo que en el ejercicio de asambleas nosotros seguido lo discutimos, ¿cuál es la prioridad? Hay muchas cosas para hacer, pero ¿cuál es la prioridad? Claro. Entonces en mi inconsciente está que para mi mamá la prioridad fue sus 4 hijos, inclusive por encima de las prioridades de ella como persona, como mujer. Un amor muy profundo, ¿no? Sí, es una entrega total al otro, que es lo que durante tiempo yo no entendí en mi vida, recordándola a ella ya lo entendí. Es una particularidad que yo tengo, de seguro muchos en la asamblea, pero en mí sí es muy marcado la entrega al otro. ¿Sí? O sea, yo priorizo la lucha popular para que el otro esté bien, el otro, ¿sí? Uno no prioriza lo de uno, entonces yo no terminé una carrera universitaria. Para mí fue prioritario estar en la lucha popular en Ciudad Bolívar de frente de los 17 años, no terminar la carrera, que era un privilegio entrar a la Universidad Nacional, sobre todo a estudiar algo que la sociedad reconoce como lo más importante, que es la física y la matemática. O sea, yo pasé por encima de todos esos prejuicios sociales, de todos esos imaginarios, de que ser físico, ser matemático, eso era pues lo máximo. Para mí no, para mí fue estar trabajando con la comunidad como profesor sin tener ninguna formación académica como pedagogo, ninguna. O sea, lo que yo voy a entregar educación popular, ¿sí? Pero lo entiendo es recordando a mi mamá, el sacrificio por el otro. Claro, eso debe ser, uno debe buscar el equilibrio, debe, digamos, no es lo, digamos, en el orden que hoy reclamamos, en el orden natural, socialmente es incorrecto que uno priorice al otro en un sacrificio extremo y se olvide de sí mismo, ¿sí? Y la naturaleza sí que nos lo enseña, ¿sí? Es un elemento que me marcó a mí mucho. Lo otro, algo que también fue criticable en mí durante mucho tiempo, sobre todo por la familia. A mí me gusta trabajar, cuando digo trabajar físicamente. Lo que no me gusta o lo que no entendía o lo que también rechacé es que a uno le tengan que pagar por trabajar.
Eso es un contrasentido total en la sociedad, eso es estar uno, ¿Cómo pues, es eso? estar uno loco, pues, ¿sí? Pero lo explico de esta manera. Si en el barrio, tanto donde nací, en el Bello Horizonte, ahí arriba la iglesia del 20 de julio, y luego donde vine a vivir aquí en San Francisco, en Ciudad Bolívar, que son como los dos barrios donde ha estado concentrada mi vida, a pesar de que me he movido por muchos lugares, ahí ha estado concentrada. El primero en la plena niñez y el segundo ya en la adolescencia y ahora de adulto. Entonces, desde niño yo veía a alguien trabajando, arreglando un carro, construyendo su casa, volteando en una plaza de mercado, cualquier actividad física, yo inmediatamente me comprometía, me metía a ayudar. O cogía la pala, o cogía el bulto, o cogía la herramienta, ¿sí? El gusto de aprender, pero el gusto de ayudarle al otro, ¿sí? Y a mí muchas veces no me pagaban y yo no reclamaba sueldo. O si me iban a dar dinero, yo decía, no, yo lo hago porque me gusta, porque me nace, ¿no? Muchas veces no lo recibía y me fui acostumbrando a eso. Claro, luego entiende uno que es un error, ¿sí? Porque continúa uno en el sacrificio para el bienestar del otro, se olvida de sí mismo, entonces en uno lo que se van acumulando es escaseces de toda índole, de vestuario, de alimento, Pero muy propio de su naturaleza. Es Es muy decir, propio. era... Mi papá tenía eso, a pesar de que él fue obrero de horario fijo, pues fue obrero de empresas grandes, lo que hoy conocemos como Cemex, la multinacional minera. Mi papá trabajó en la anterior a ella, o la que Cemex quiebra, que fue Central de Mezcla, él montó el sindicato, o sea, un obrero entregado. Pero aún así el hombre también priorizaba al otro, tanto que a él lo echan de la Central de Mezclas, no, digamos, sí por ser sindicalista, pero le montan una trampa, y es que se dan cuenta que él se sacrifica por el otro. Entonces ponen a un obrero, otro, a que le pida regalado medio metro de concreto, ¿sí? Porque el señor tenía que construir su casa y su salario no le alcanzaba para eso. Pero el tipo lo hace también de manera perversa, lo utilizaron. Mi papá le regala el metro medio de concreto, el señor da el testimonio de que efectivamente de este carro se bajó tal material, me lo regaló a mí. Y ese es el argumento, y lo echan. Para sacarlo, O sea, se aprovecharon de que él priorizaba al otro. Es más en mi mamá que en mi papá, pero ambos tenían esa cualidad. Hablando con mi abuela, lo poco que pude hablar con mi abuela, muy poco, la mamá de mi papá, ella nos contaba eso, que él en el campo, siendo muy niño, él se iba a jornalear en otra finca, en otro predio, más que en el de ellos, por ayudarle al otro. Y se veía que ese trabajo que estaban haciendo los otros era muy exigente y habían pocos, con mayor razón él se ponía a trabajar. ¿Sí? De los 4 hermanos yo saqué esa característica. Mis otros hermanos sí cobran y sí, pelean si no les pagan y les gusta la plata demasiado y la han tenido. ¿Sí? Yo eso no lo cuestiono para nada. En mí no. ¿Sí? Es hasta ahora poco, digamos, de la experiencia de andar con ustedes, de sentir la escasez plena, de tener hoy en día 2 hijos que durante tiempo estuvieron en mucha escasez. O sea, yo repetí el error o el comportamiento de mi mamá y algo de mi papá. ¿Sí? También prioricé afuera, ¿sí? Y me olvidé de los hijos. Pero no aprendí lo de mi mamá, que sí priorizó a sus hijos. ¿Sí? O sea, sacrificó gran parte de su vida en eso. Luego eso lo vine entendiendo de que no es para nada malo el dinero, etcétera, o tener las cosas. ¿Sí? Lo que no hay que caer es en la gula, en la vaina compulsiva de tener por tener. Pero eso lo entendí ahora poco. Yo no sé si es tarde o temprano, pero ahora poco que lo entendí. Porque siempre mantuve eso, el afuera con el otro, el caminar, el conversar, el estudiar lo que a mí me nace. Entonces, yo termino estudiando física y matemáticas por mi cuenta, porque me nace entender el mundo de otra manera, pero no la aprendí en la universidad. La universidad me pareció una de las vainas más, una perdera de tiempo total. La formalidad de la universidad, porque yo continué estudiando en la universidad. Yo fui autodidacta dentro de la Nacional y dentro de la Universidad Distrital y algo en la pedagógica. ¿Sí? Lo que quise romper fue el formato. O sea, ni carnet, ni código, ni horario, ni lea este texto y luego lee el otro. No, yo mismo establecí mi método. Entonces leía normalmente textos de semestre más adelantados, porque me parecía que eso que nos ponían en los semestres nuestros eran muy banales, muy mediocres. ¿Sí? Y luego demostré que era cierto. ¿Sí? Y darle entonces prioridad ya de los 18, 17 años para acá, hasta la fecha de hoy, al trabajo comunitario, a la política comunitaria, al trabajo popular, a la lucha popular, siempre buscando adultos. O
una particularidad que es buscando a mi papá. Ya hoy Sí. lo interpreta así. Entonces, cuando yo a veces le nombro a ustedes gente que me enseñó, todos son adultos. Algunos ya, la mayoría ya murieron, porque era el referente de papá que yo tenía. Y esos adultos, todos son obreros, o fueron obreros. ¿Sí? Entonces, en parte también me iba a trabajar con ellos, entre comillas, gratis, pero era porque tenía el símbolo de padre ahí, que me estaba enseñando, me estaba guiando, y con algo adicional más poderoso, que estaban metidos en la lucha popular. Entonces yo recordaré siempre, por ejemplo, a Elmo Martínez, de los alumnos del cura Domingo Laín, ¿sí? Mecánico y rebelde, ¿sí? Libardo Gutiérrez, lo mismo. O sea, esa búsqueda del adulto hoy en día con los campesinos, con un Helvet, con las diferencias que uno tenga con un Benjamín, o Ismael Montaña, bueno, siempre han sido mayores, con experiencia laboral y con el gusto por la lucha popular. Y eso lo mantengo y creo que es algo que hay que mantener, ¿no? Porque de lo contrario nosotros no podríamos relatar muy poco, ¿sí? Lo hemos vivido desde que nos conformamos como Asamblea Sur, que cuando nosotros vamos a un colegio, a una universidad, a una reunión con profesores, con académicos, ellos terminan respetándonos mucho, apoyando mucho el trabajo nuestro, porque encuentran que gente más joven que ellos lo respeta, les aprende, pero que de igual manera nosotros tenemos otro conocimiento que entregarle a ellos, que lo hemos ganado en la práctica. ¿Sí? Creo que ahí hemos logrado mantener algo que ha sido de la historia de la humanidad, ¿no? Y es que el conocimiento se construye colectivo y se construye por diferentes caminos y hay múltiples fuentes para lograrlo, y que se le debe devolver al público tal como fue construido colectivamente, se debe devolver al público que viene, que son los menores. Pero allí también hay otra cosa importante, y es que si lo miramos en el corto tiempo, en mi vida particular, de ese trabajo con el otro, el sacrificio hacia la comunidad, y ahora como Asamblea Sur, que hacemos en esencia lo mismo, estamos manteniendo vivo el camino de alguien como Camilo Torres, ¿sí? O sea, hay unas coincidencias importantes, que nos venimos para el sur, los que hoy somos de Asamblea Sur, y vamos por los lugares donde estuvo Camilo, donde estuvo Domingo Laín, donde estuvo Villar Gaviria, donde estuvo Eduardo Mañaluna, ¿sí? Bueno, entre otros, de los que me acuerdo ahorita, ahora último del profe Orlando Navas. Pues hay una cantidad de maestros formados en la academia, en la lucha sindical o en organizaciones políticas de izquierda, que hicieron su trabajo comunitario por aquí. Nosotros, sin conocernos con ellos, ¿sí? Continuamos ese trabajo de ellos, o en los mismos lugares, o cercanos, a veces con los mismos métodos, si se quiere, con la misma pretensión, y nos venimos a conocer con ellos después, con algunos, porque otros pues ya murieron. Y es lo que últimamente entendemos, Javier, que ahí es donde se manifiesta la energía inmanente del territorio. ¿Sí? O sea, la presencia física no está, pero su acción espiritual, su acción energética, su acción emocional sí quedó, ¿sí? Y es la que a nosotros nos conecta. ¿Sí? Es como un imán que nos va llevando, y creo que es una de las potencias que tenemos muchos en lo que hoy actualmente hacemos. Otro elemento que a mí me marcó mucho desde la niñez, o que va atado a eso de caminar y conversar, es la necesidad también de estar yendo por un lugar varias veces. En la academia, al geógrafo o al geólogo, ¿sí? Lo llevan por un lugar una, dos veces, o sea, muy pocas veces lo llevan, porque están sobre la velocidad de terminar el programa, ¿sí? De asumir el plan de estudio. En nosotros, el gusto de caminar y conversar, pero también esa memoria que hasta ahora la estamos entendiendo, esa memoria ancestral que está en nosotros, nos lleva a que vayamos a un lugar una y mil veces. Y cada vez que vamos, le encontramos algo diferente, le aprendemos algo nuevo. Hoy Jorge, acabamos de aprender el uso de esta planta para los indígenas. Y esta planta la hemos visto 1000 veces por estos lugares. Hoy lo aprendimos. Sabíamos de aquella otra planta, pero de esta no. Entonces es hacer geografía, cartografía, geología, ¿sí? De los lugares, o la aprendimos a hacer no por ir muy lejos en el caminar, sino por estar varias veces y observar de otra manera el mismo lugar. No interesa si es corto en términos de distancia o es largo, es la intención con que usted va a él. Entonces cuando usted avanza lejos, ya contiene una información un poco más completa de y le va a permitir conectarse mejor con el lejano. ¿Sí?
Hace poco salimos de Bogotá bastante lejos y entendimos muchas cosas de ese lugar que es en la frontera con Venezuela, pero porque la llevamos desde acá. O sea, nosotros llevamos allá el sentimiento del páramo, el Sumapaz, que es lo que donde estamos contenidos y lo que nos contiene a nosotros. Lo llevamos a este lugar que ya es llanura, pero logramos ver la llanura de otra manera, sentirla de otra manera, ¿sí? Poder disfrutar el río, que son inmensamente mucho más grandes que el Tunjuelo. El Tunjuelo es nuestra alma y es pequeñito, pero como lo hemos caminado, navegado, sentido. Yo 2 veces me he caído en el río Tunjuelo, he tomado agua mierda del río Tunjuelo, sí. 2 veces. Sí, o sea, uno y lo contiene en todo sentido. Cuando fuimos allá a los ríos de Arauca, entendimos mejor la función de ese río, porque ya no lo vimos desconectado, como el río de la llanura. No, es que él viene de acá también. ¿Sí? Ese tipo de conexión en la academia poco la logra. Tiene uno que ser irreverente, radicalmente irreverente, sin llegar a ser chocante o controlar lo chocante que muchas veces somos, para poder entender este funcionamiento de los territorios de otra manera. Eso lo gané fue de pequeño. Entonces cuando yo aprendo de niño a colincharme en una volqueta, que ese era un juego espectacular de los niños, ¿sí? Que corriera más rápido y se colgara la volqueta, para nosotros no había ninguna dimensión mental del riesgo, ¿sí? Sino corra, cuélguese y que lo lleve, ¿sí? A mí eso me empieza a gustar porque por alguna circunstancia que no sé cuál es, siempre que nos colgábamos en una volqueta nos llevaba a un lugar diferente. ¿Sí? Entonces conocimos varios lugares de esa manera. La incertidumbre, ¿sí? De dónde lo llevaba. Sí, era como una incertidumbre. Y en cada lugar veíamos cosas que no veíamos en la otra. Entonces ya nos programábamos con los otros niños para coloncharnos en una volqueta, pero que nos llevara a un lugar específico. Porque en el que fuimos no vimos lo que sí vimos en aquella. O en los buses lo mismo. Colgarnos en un bus, colarnos, que eso era igual que hoy con Transmilenio, eso era un delito, no lo bajaban a patadas. El conductor se bajaba y lo cogía a palo, ¿sí? O lo golpeaba. ¿Sí? Lo mismo que en Transmilenio, eso no es nuevo. Pero nosotros no nos colábamos por aquello de que no teníamos para el pasaje, era que queríamos ir a otro lugar. Entonces empezamos a ver la diferencia entre los barrios, en el comportamiento de la gente, en el vestuario de la gente, en el alimento de la gente, y en los colores de los alimentos. ¿Sí? Eso fue lo que eso se fue interiorizando. Entonces cuando ahora, desde el proceso de Asamblea Sur, nos conectamos con los profesores de la institucionalidad, procuramos hacer con los estudiantes lo que luego le llamamos semilleros de investigación estudiantil, y la ruta que establecemos es la ruta de los contrastes. O sea, eso que yo viví de niño, que no lo entendí racionalmente, pero que lo sentí, ahora lo hacemos con los estudiantes, porque en nuestra vida práctica nos ha servido mucho. Entonces llevamos los pelados de un barrio de Ciudad Bolívar, del lado de la zona de arcillas, la zona minera, lo llevamos a un lugar estrato 6, estrato alto de Bogotá, para que mire de dónde viene la arcilla, con qué se hace esta maravilla de edificio. ¿Sí? Plantea la contradicción. Y sobre esa contradicción, pues viene ya la discusión económica o política. Surgen muchas cosas ahí. ¿Sí? Se puede ver mejor la marginalidad. Cómo desde aquí sale la materia prima, que cuesta un esfuerzo gigantesco para el obrero, para la naturaleza, y mire la estética en que la convierten para ellos. Son 2 conceptos en la práctica de la estética. La academia usted se la define, estética, 2 puntos, y le da una definición. Nosotros la hacemos en la práctica y la gente va encontrando, los pelados, que hay varias manifestaciones de la estética. ¿Sí? Que la nuestra, por supuesto, es muy dolorosa, muy cruda, muy ruda, y la de allí tiene más armonía, etcétera, etcétera, según la concepción de ellos. ¿Sí? Entonces uno mantiene, en su historia de vida, uno mantiene unas constantes. Algunas las va puliendo, las va logrando racionalizar, otras no, pero mantiene unas constantes. En la nuestra ha sido caminar y conversar. Muy interesante esa forma de ir aprendiendo. Pero me causa curiosidad, ¿en qué momento, Oscar, comienza a caminar esta cuenca, la cuenca del Tunjuelo? Si después del cambio del barrio en el centro hacia San Francisco, el descubrir estos territorios hizo parte de esa innata curiosidad, ¿no?
o si ya los mismos procesos sociales lo vincularon con el campesinado, ¿no? Uno ve, por ejemplo, ese afecto de los campesinos con Oscar. ¿En qué momento comienza esa relación? Hay varias circunstancias. Nosotros llegamos a ir a Ciudad Bolívar, no le llamaba Ciudad Bolívar, digamos en el 73, 74, Acabaron los... nos trasladamos a vivir en inquilinato. Siempre hemos vivido en inquilinato. Tal vez también por esa apatía mía a la propiedad privada, de no tener una casa. Puede ser error, no sé. Pero en mí eso sí está fincado. Mis hermanos tienen casa, mi mamá tiene casa, yo no. Y he tenido las posibilidades, ahora lo veníamos recordando, nosotros nos han regalado lotes y los dejamos para otro. Entonces siempre hemos vivido en inquilinato. Llegamos a vivir en ese momento en inquilinato, yo tendría 10, 11 años, 10 años. Por supuesto venía a repetir el tercero de primaria, porque allá donde estudié inicialmente lo perdí porque prefería estar jugando, estar peleando o estarle haciendo pilatuna a los profesores. O sea, mi prioridad era esa. Todo lo que era formal, yo lo saboteaba por algún lado. Y la pelea me gustaba mucho cuando niño. Entonces pierdo el año. Me toca venir aquí a repetir. Y se dan varias cosas. Primero en el barrio San Francisco, vías destapadas, sin agua potable en las casas, mucho monte, mucho potrero, y recién muere mi papá. Entonces me coge más gusto estar afuera, porque estando adentro recordaba mucho a mi papá y me ponía a llorar. De la manera de dejar de llorar encerrado era salir nuevamente, ¿sí? Y al salir, pues efectivamente uno veía a la gente cargando agua. Entonces yo me ponía a ayudarle a las señoras a cargar agua. Y creamos unos carritos esferados que solo los he visto en el barrio San Francisco. Un día esto lo dibujamos, yo no lo he visto en otro lugar, para cargar el agua. Y entonces sí nos daban unas monedas. Entonces el servirle al otro, cargar el agua. Ah, pero también cargar el agua a nosotros. Entonces toca ir a las pilas, que eran eran retiradas de las casas. Y la curiosidad de ver que de una pila, era un muro en cemento, con un tubo acá y su llave, de dónde viene el agua. Porque en la casa donde estuvimos, cuando niños chiquiticos, sí había agua en la casa, como la conocemos hoy. Entonces, como sé que aquí hay un muro, aquí hay un tubo, una llave, pero ¿de dónde viene? Entonces, ese gusto por indagar nos llevó a ir recorriendo el camino del tubo, del que llegaba acá. Y los adultos o la señora nos decían por dónde venía el tubo. Entonces, buscando como el origen del tubo, llegamos a la montaña para encontrar los filtros donde pasaba el agua para que pudiera llegar algo potable a las casas. Pero trayectos de 1, 2, 3, 5 kilómetros, dependía de donde estuviera la pila. Pero el agua con sus filtros la encontramos allá en una montaña. Bueno, ¿y de dónde le llega a esa montaña? Entonces nos llegó a encontrar bombas, motobombas con la cual se extraía del subsuelo, ¿sí? La elevaban con motobomba y la montaban en los filtros, ¿sí? Ese fue uno de los mecanismos. El otro mecanismo fue encontrar los aljibes, huecos muy profundos que hizo la gente, aún hay algunos, sobre todo por el lado de la localidad de Rafael Uribe Uribe, hay algunos aljibes, aquí en Ciudad Bolívar hubo muchos. Entonces, como entender cómo la gente logra hacer un hueco tan hondo, ¿sí? Oscuro en su fondo, con agua limpia. Y extraerlo, ese se extraía con polea, manualmente, lazo y polea. ¿Sí? Entonces nos poníamos a ayudar a jalar el lazo, que era un camello bravo, para sacar agua y entregársela a la gente. ¿Sí? Y encontramos las lagunas. Fue el otro elemento para conducirlo. Entonces una de las primeras que yo conozco es aquí por lo que ahora se llama, lo que siempre ha llamado la vereda Quiva. Ahí se instaló, los campesinos instalaron algo que llamó la Bocatoma Calderón. Supongo que el nombre en honor a algunos de los viejos de esa vereda. Eso ya es colindante Soacha, Ciudad Bolívar. Y ahí había una lagunita de la cual se captaba el agua, se hacía la cuneta, y se trasladaba aguas abajo, allí se depositaban unos tanques y luego se mandaban los filtros. Entonces ese buscar el agua, como entre comillas el origen del agua, que no era el origen, pero para nosotros en ese momento sí, nos metió entre el monte. Y metiéndonos entre el monte, pues encontramos monte propiamente. Entonces empezamos a ver pequeños venaditos, aún yo alcancé a ver, gavilanes, usted no vio un gavilán hoy para... conejos, curís, culebras, sapos, lagartijas, alacranes, bueno.
mundo fascinante. Una vaina Todo que para eso nosotros era totalmente nueva, no permite. ¿sí? Totalmente nueva. Y también encontramos las fincas de las gallinas, las vacas, ¿sí? Ya las conocíamos, pero no teníamos la cercanía. Y ahí empieza otra actitud nuestra, muy mía y de algunos pequeños, ¿no? Sí ir a trabajar, pero hacer la pilatuna no, sin dimensionar el daño, ¿sí? De robarnos las gallinas, o los marranos chiquitos, o las chivas chiquitas. Eso se volvió, fue una aventura. Bien, Entonces claro. era una apuesta. Jorge, a que no es capaz de robarse la gallina, ¿sí? A que no es capaz de enlazar la chiva. Y en ese juego terminábamos robando en algunos animales, ¿sí? Por supuesto, como en todo delito, ¿sí? Hubo quien no las compraba. Entonces ya se volvió un ingreso, ¿sí? Y eso era jornadas permanentes, de ir a gaminear haciendo eso, Y cada vez más lejos, además. cada vez más lejos. Entonces de aquí iba, luego nos metimos a Mochuelo, a Soacha, a lo que hoy es San Jorge, Ujú, ¿sí? la vereda. Allá vimos la minería. Mi papá había sido minero y a mí la minería nunca me gustó. Trabajé un tiempo en una cantera, un tiempo. Aprendí a atacar la pólvora para volar la montaña. O sea, eso contra lo que hoy estamos, yo lo hice, ¿sí? Pero además que esa minería en ese momento, supongo yo, pues yo también crecí en esos barrios del sur, pero no se veía tan perversa, tan mala, tan depredadora, porque, o por lo menos en el contexto que yo crezco, la necesidad del ladrillo, de la casa bien dotada, era como el espejismo que se nos vendió de urbanizar, ¿no? Entonces la cantera era vista necesaria, bien, pero hoy en día eso es Ujú. ya es exagerado. Sí, hay un cambio brutal porque hay en San Francisco en esos años 70, donde llegaron mis abuelos, ellos combinaban material que se llama de construcción, ¿no? Ladrillo, cemento, pero combinaban aún mucho la guadla. Mucha casa en guadla, ¿sí? Que es una de las plantas que a mí más me maravilla hoy en día, haber vivido en casas de guadla. Porque logré de pequeño sentir la diferencia, por ejemplo, en la temperatura. La casa de bloque mantiene frío, la casa de guadla no, ¿sí? Y sí, la minería era socialmente muy bien aceptada, pero no era tan estrambótica porque aún para este lado de Ciudad Bolívar no había maquinaria, era todo manual, ¿sí? Hoy con la maquinaria y ya pues por todo el modelo urbanístico pues es una cosa monstruosa. Entonces cuando nos metemos hacia San Jorge ya vemos la minería y eso sí nos impactó mucho. Dejamos de robar las gallinas y las chivas, ¿sí? Y empezamos fue a hacerle maldades a la minería. Aprendimos a trabajar los pequeños molinos que ellos tenían, nosotros los trabábamos con varillas, ¿sí? Y el molino quedaba, muchas veces se rompía el martillo que va donde está el molino, y eso era todo un día sin trabajo, ¿sí? O le robábamos el aceite. Más peligroso, Sí. además, porque donde Claro. los pillaron. No, ahí sí no había, ¿sí? Pues aprendimos a correrle a las balas porque a uno lo cogían a tiros. Entonces esa era otra aventura, porque uno llegaba al barrio, a la cuadra, a contarle a los otros, según la versión nuestra, a los gallinas, a los cobardes, ¿sí? Que le habíamos corrido a las balas. Pero hoy digo que en ese momento lentamente se fue incubando en nosotros un sentimiento de rebeldía contra la minería, ¿sí? De asumir el riesgo, de asumir el reto, de gustarnos la aventura. ¿Sí? Y hoy para hacer lo que estamos haciendo como procesos populares es porque tenemos un espíritu en el muy buen sentido de aventura, de riesgo, ¿sí? De si bien no entender para dónde vamos, sí estar seguros que esto no es lo correcto, ¿sí? Se le va labrando en uno, en el alma, ¿sí? Se le va labrando. Entonces voy conociendo las veredas de esa manera y en algún momento dejamos de robarles a los campesinos, además no fue mucho, pero sí hicimos el daño. Y nos empezamos a tirar un cultivo de trigo que encontramos en lo que hoy es Paraíso. Eso era cebada y trigo, pero eso era una llanura. Impresionante, sí, me imagino. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, pero dañábamos el trigo. O caminando, sí, lo pisoteábamos, o jugábamos fútbol dentro de él, ¿sí? O lo cortábamos. Eso llevó a que en algún momento, no sé por qué lo hicimos, qué nos llevó a hacer eso, pero en algún momento sobrevoló una avioneta, ¿sí? Y desde la avioneta nos lanzaron con cauchera a piedras. Pues ese fue otro reto, coger a cauchera Bajar aviones. la avioneta.
aprendimos a hacer las caucheras, pero nunca le dimos a una avioneta. Pero allí se desprende otro hecho importante. ¿Quién piloteaba la avioneta? ¿Sí? Ya estoy hablando 5 años después de estar en San Francisco, los años 79, más o menos, 77. Sí, porque coincidió con el paro cívico del 77, que para nosotros de niños no entendíamos qué era paro cívico, nada, simplemente vimos que había una pelea en la calle, que se rompían buses, que se golpeaba con la policía y nosotros nos metimos a hacer lo mismo. Ya ahora después que uno entiende en qué fue que estuvimos metidos. Para esos años, quien piloteaba la avioneta era un señor, Alcibiades es el nombre, no me acuerdo el nombre del tipo. La pinta típica del charro mexicano, sombrero ancho, negro, man alto, bigotón, ¿sí? Una pistola en la cintura, pues ese era un empleado de los esmeralderos que ya habían copado esa zona, que luego Javier descubrimos que es donde se afincan los esmeralderos, que aún están ahí, ya paracos y esmeralderos, pero en ese momento era solo esmeralderos que fumigaban con abonos químicos desde avioneta ese inmenso trigal, que inclusive ese trigal se extendía hasta lo que es Doña Juana. Eso era gigantesco. En medio del monte nativo fueron tumbando monte, quitando cultivo. 1000 hectáreas, eso. Eso es gigantesco. Y en medio de las vacas y todo eso fueron metiendo trigo y cebada, que lo compraba Bavaria. Era el negocio del momento. Era el negocio del momento. Y los esmeralderos se lo cuidaban desde avioneta. Ese señor vivía a 2-3 cuadras de nosotros. Entonces cuando yo entiendo, Él lo reconoció. Claro, el man me reconoció, me fue a pegar, tipo grande ya, veterano pues. Nosotros pues le ganamos en la carrera, pero este es el hijo de puta de la avioneta. Entonces lo que hicimos con las cauchedas fue, como no le pudimos dar a la avioneta, volverle pedazo a la casa. Y se armaron unas broncas de niños con adultos, sin que nosotros dimensionáramos esos adultos quiénes eran. No, para nosotros era un viejo hijo de puta que no le había montado. ¿Sí? Uno no hacía razonamiento de ninguna índole. Claro, en medio de eso yo iba a la escuela. ¿Sí? Pero yendo a la escuela y estando en unas peleas de calle o caminando el monte, aprendimos a meter marihuana. ¿Sí? Y los manes que no se daban el bareto tenían un cultivo de marihuana dentro de la quebrada Limas, al lado de las canteras. Quebrada que luego se vuelve para Asamblea Sur un símbolo de pelea. Sí, claro. ¿Sí? Entonces en el estar metiendo marihuana, teniendo el cultivo allí, los adultos, ¿sí?, nos tumbaron el cultivo. No lo vieron en su labor ecológica. No, para nada eso era ecológico, ni restauración, ni nada. A los bandidos. Ya tendría yo 15 años, 12, 14 años. Nos tocó sembrar más arriba. ¿Dónde? En las fincas que habíamos conocido antes. Entonces, como ya lo conocíamos el lugar, nos pillamos que había una quebradita al lado de unas fincas ahí en Quiva, entre Quiva y Verbenal. Ahí había una quebradita, Llano Florido. Ese era uno de los nombres. Allí fuimos y la sembramos para mantener nuestra propia reserva, nuestro propio abastecimiento. Entonces, el ir a buscar la marihuana allá arriba a la loma, pues para uno de niños era lejos. ¿Sí? Nos llevaba así a caminar, pero a quedarnos por allá. Entonces, quedándonos por allá, volvimos a robar las gallinas, porque la caminada era larga, la traba era fuerte, ¿sí?, y sin comida. Entonces tocaba comer. Ahí, claro, pues, y ahí estaba la gallina. ¿Sí? En alguna vez nos dan una palera a los campesinos, porque nos pillaron con las gallinas. No sabíamos robar gallinas, porque el truco era, róbesela, cocínela, pero entierre las plumas. Nosotros no enterramos las plumas. Y no se fumen las plumas tampoco. En la palera los mismos campesinos nos lo dijeron. Terminamos trabajando, ayudando en una de esas fincas, en la de Julián Pedraza, que tal vez usted lo conoció, ahí en Quiva. Con el papá sí nos hemos visto. Sí, con el viejo Pedraza, sí. Juan Pedraza, ¿sí? Que él sería muy importante entrevistarlo. Sería muy importante entrevistar a ellos, pero supremamente importante. ¿Sí? Ahí terminamos ayudando, el oficio de amarrar los animales y esto. Y eso nos generó o nos despertó eso que mi papá y mi mamá habían sido, campesinos puros, y nosotros lo despertó. Y terminamos ahí trabajando bastante tiempo. Muchas veces salíamos para la escuela, no llegábamos a la escuela, sino que nos veníamos para la montaña, porque era más placentero eso, ¿sí? Eso nos permitió a nosotros ver espectáculos. Hay uno que yo nunca olvidaré, es el firmamento, hasta donde nos alcanzaba la vista de niños, en ese lugar donde estábamos, absolutamente cubierto de gavilanes. Wow. Solo gavilanes. Esa vaina nos impactó muchísimo. Tiempo después que yo le cuento eso en alguna charla del POD, año 2000,
¿sí? Por allá en el Codito, ¿sí? No sé si se llamaría el Codito cuando nosotros fuimos ya le llamaban el Codito, Al norte. al norte en Usaquén. Yo conté la anécdota y un señor me dice, oiga, venga, es que eso que usted cuenta me hace recordar a mí algunas cosas. Entonces pusimos a contar anécdotas. Resulta que esa banda de gavilanes que llegó acá, a Ciudad Bolívar, salió expulsada por la minería que se volvió desaforada entre el Ijacá, Cajicá y Usaquén, donde mi papá había tenido canteras, areneras. ¿Sí? Era su hábitat. Sí, y eso es un monte bellísimo, o sea, toda como la falda de lo que hoy es San Rafael, la Matucana, esa zona de montaña que hay hacia la Calera, ahí era el nido de los gavilanes. Con la explotación de esas canteras le metieron mucha dinamita y ya maquinaria. Entonces los animales corrieron para acá. Y aquí estuvieron hasta mucho tiempo. Entonces con ese señor recordarlo en el año 2000 fue muy grato para los dos, pero también nos reafirmó la pelea contra la minería. Porque esos animales aquí desaparecieron también. Pues no digo acá donde estamos, sino en Ciudad Bolívar ellos desaparecieron. ¿Sí? Entonces digamos que era una niñez y una adolescencia muy integral, de hacer pilatunas, de medio estudiar, de laborar en algunas cosas, de ayudar a la comunidad. Y ahí encontramos un cura, o el cura de la época, el cura Bernardo, suizo. El tipo lideraba las manifestaciones. ¿Sí? Entonces, algunas veces nosotros íbamos a misa más a buscar novia, ¿sí? A robarnos el chocolate y las mogollas que regalaban los curas. Eso ya lo había aprendido a hacer a los 7 años en la iglesia del 20 de julio. Ir a misa, pero para eso, para tumbarnos la mogolla y eso. Entonces algún día fuimos a la misa a buscar novia. Me acuerdo mucho porque la sardina, la niña a la cual yo buscaba era vecina mía. Entonces la vi para la iglesia, me le fui detrás. Y el cura en la misa le dice a la comunidad, bueno, ya como hemos hablado con los dirigentes, con los líderes, no me acuerdo la palabra, mañana vamos a hacer la manifestación hasta la empresa de acueducto para que nos instalen agua. ¿Sí? Nos toca ir a marchar a todos, dejan los niños en la casa y las señoras y los señores me acompañan a esa protesta, yo la voy a liderar. Y a mí esa vaina